Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor que nos acompaña en este curso de introducción a los escritos de la Biblia. Hoy continuamos contemplando la lección número 50, titulada Las tres cartas de San Juan, que es la segunda parte de las cartas católicas que hemos visto, que son 7 cartas católicas: la carta a Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, la carta de Judas y las 3 cartas de San Juan, que son las que hoy vamos a contemplar. Meditémoslas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las cartas de San Juan. Las 3 cartas que llevan el nombre de San Juan, una más general, importantísima, y las otras muy breves, han sido escritas por el mismo autor del cuarto evangelio. San Juan fue el discípulo de Jesús que amaba con predilección y al que fueron revelados los secretos del cielo, aquel que se reclinó en la cena sobre el pecho del Señor y que allí bebió en la fuente del sagrado pecho, raudales de sabiduría que encerró en su evangelio, como ya hemos visto. Con el nombre de San Juan tenemos varios libros en el Nuevo Testamento, un evangelio, 3 cartas y el Apocalipsis. Llegando al estudio de los últimos libros del Nuevo Testamento que llevan la firma del apóstol que Jesús amaba, hemos de resaltar algunas observaciones que nos ayudarán a comprender mejor su contenido y su mensaje. La literatura bíblica de Juan tiene una huella inconfundible frente a los otros libros del Nuevo Testamento. Su contenido y su estilo son diferentes a los sinópticos y de Pablo. La manera de acercarse a la figura de Jesús y los temas que tratan revelan un ambiente cristiano todo especial que los estudiosos llaman comunidad joánica. Los escritos de Juan, nacidos como expresiones de la fe y de vida cristiana, al interior de las comunidades joánicas, tienen pues unas características y unos temas muy propios. Hablan mucho del conocimiento de Dios y de la revelación. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, capítulo 4, versículo 8 y Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Tratan los temas característicos del dualismo gnóstico, luz, tinieblas. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Vida, muerte. San Juan 14, 6 y Primera de Juan 1, 2. Verdad, mentira. San Juan 8, 30, 32, Primera de Juan 1 al 6. E insisten en la fe en Cristo Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. El autor de la primera carta y el Evangelio es Juan, el apóstol virgen, uno de los predilectos del Señor. El autor de la segunda y tercera carta tal vez sea un cristiano perteneciente a la comunidad joánica y conocido por el nombre de Juan el Presbítero. La primera carta fue escrita alrededor de los años 95-100 después de Cristo. La segunda y la tercera carta fueron escritas alrededor del año 100 y tardaron en ser aceptadas dentro del canon de los libros inspirados. La segunda está dirigida a una comunidad cristiana llamada Dama Elegida, una iglesia amenazada por seductores gnósticos que no confiesan a Jesucristo hecho carne, y la tercera va dirigida a una persona particular que se llama Gallo. ¿Cuáles son las características literarias de estas cartas? La primera es una encíclica de carácter homilético y teológico. Las 3 tienen un carácter polémico, pues está escrita en el marco de la controversia que sacudió las comunidades joánicas de los últimos decenios del siglo I. Tiene un vocabulario de la literatura de Qumran: antítesis, Dios, mundo, los tinieblas, verdad, mentira. La primera carta de San Juan. Este escrito nace en confrontación directa con los problemas suscitados dentro de las comunidades joánicas, quienes estaban en peligro de caer en las falsas doctrinas gnósticas. Juan, con esta carta, aclara las ideas sobre el verdadero conocimiento de Dios y sobre Cristo, verdadero hombre, que abre el camino a la luz, a la verdad y al amor. Sostiene la humanidad de Cristo y pone de relieve que Jesús de Nazaret, el hombre, es Cristo, el Hijo de Dios. Su fecha de composición es alrededor de los años 95 o 100 después de Cristo, y su autor, sin lugar a dudas, es el apóstol San Juan. ¿Cuál es el contenido entonces y las enseñanzas de la primera carta del apóstol San Juan? La carta gira alrededor de 3 ejes que son 3 ideas teológicas. Primero,
Dios es luz. Primera de Juan capítulo 5 al capítulo 2. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5 al capítulo 2 versículo 29. Segundo, Dios es Padre. Capítulo 2 versículo 30 al capítulo 4 versículo 6. Y tercero, Dios es amor. Del capítulo 4 versículo 7 al capítulo 5 versículo 12. El anticristo es el adversario de Cristo y es toda persona o doctrina que va en contra de la luz, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos de rechazar al anticristo. Dios es luz. Esta afirmación ya recalcada en el Evangelio de San Juan, cuando les dice Dios es luz, vivan pues y caminen en la luz, esta revelación lleva la exigencia de exponernos a la luz de Dios para reconocer nuestro pecado, romper con él, acercándonos a Cristo, observar el mandamiento del amor y guardarse de la mentalidad del mundo fundada sobre la codicia, el poder y el placer. También nos dice que Dios es Padre. Si somos hijos de Dios es por un don de amor del Padre, quien nos da la vida en Cristo. Asumir este don nos compromete a vivir la dignidad de hijos. Hay quienes alardean su condición de hijos de Dios, pero viven en la esclavitud del pecado. Juan advierte que el que no practica la justicia y el que no ama a su hermano no es de Dios. Nuestra dignidad de hijos nos compromete al amor con los hermanos. También hay una parte central de la carta que es también la sección que más conocemos y cantamos en nuestras celebraciones. Y esta sección de la carta es Dios es amor. Y está del capítulo 4, versículo 7 al capítulo 5, versículo 12. El Antiguo Testamento nos había enseñado que Dios era creador, todopoderoso, justo, misericordioso. Había hablado muchas veces del amor de Dios como el de un padre, de una madre y hasta de un esposo. El Nuevo Testamento había repetido estas imágenes invitándolos a llamar a Dios Abba, Padre. Pero nunca ningún texto de la Escritura se había atrevido a decirnos Dios es amor. Esta definición de Dios que Juan repite 2 veces es la más completa y la más revolucionaria de la revelación. El amor consiste en que Dios primero nos ha amado. La afirmación teológica es el motivo para sacudir la conciencia del cristiano. Si hemos reconocido el amor que Dios nos tiene, debemos de amarnos los unos a los otros. Pero si no nos reconocemos amados por Dios, ¿cómo nos vamos a amar los unos a los otros? Y por eso es que vivimos en envidia, en egoísmo, porque no creemos que Dios nos ama. La segunda carta de San Juan está dirigida a una comunidad cristiana llamada Dama Elegida. Esta iglesia es amenazada por seductores que no confiesan a Jesucristo venido de la carne. Juan recomienda la pureza de la fe, el amor fraterno y la ruptura con esos falsos maestros. Dama elegida, señora, así saluda Juan a la comunidad de alguna ciudad que desconocemos. Elegida y santa es la iglesia, como son elegidos de Dios y santos los que la integran. Juan invita a una actitud muy firme y tajante frente a quienes no aceptan la fe de los apóstoles. Al mismo tiempo recuerdan la ley fundamental del cristiano, el amor. Permanecer celosamente fieles a la verdad es amar a Cristo, que nos confió esta verdad. Es servir a los hombres que necesitan toda la verdad y no solamente lo que más se aprecia en un momento determinado. Este es el contenido teológico y espiritual de la segunda carta. Pureza de la fe, amor fraterno y ruptura con los falsos maestros. La carta de Juan es un pequeño escrito y va dirigido a una persona particular que se llama Gayo y tiene como motivo un conflicto entre el presbítero y el jefe de la comunidad, Diótrefes. Juan, el presbítero, alaba a Gayo porque se mantiene en la verdadera fe y ha acogido con hospitalidad a los misioneros. La carta termina con una exhortación a Gayo. El valor de esta pequeña carta estriba en que nos abre una ventana para conocer algo de la organización y los problemas de las primeras comunidades cristianas. La relación entre los jefes de la comunidad y los misioneros era a veces conflictiva. Diótrefes pretendía tener el control de la comunidad rechazando a los misioneros. Juan habla en sus 3 cartas, como también en el Evangelio, de la comunión que ha de existir entre todos los cristianos. Toda la iglesia y todo grupo debe permanecer abierto a los demás, manteniendo constantes relaciones con ellos. El contenido de la tercera carta es ser fiel a la verdad y vivir de acuerdo a ella. Imitar lo bueno, no lo malo. Quien hace el bien es de Dios. Quien hace el mal no pertenece a Dios.
¿Cuál es el contenido teológico y espiritual de las tres cartas de San Juan? La primera carta, una necesidad de caminar a la luz, no en el pecado que es la oscuridad del anticristo, pues Dios es luz. Una necesidad de vivir como hijos de Dios Padre. Una necesidad de amar. La caridad es la prueba de nuestro amor a Dios. No basta con creer. Hay que cumplir los mandamientos del amor y hacer la voluntad del Padre. Segunda carta, pureza de la fe, amor fraterno y ruptura con los falsos maestros. Tercera carta, ser fiel a la verdad y vivir de acuerdo a ella. Imitar lo bueno, no lo malo. Quien hace el bien es de Dios. Las tres cartas de San Juan son una magnífica síntesis hecha desde una óptica muy especial de lo que tiene que ser la vida cristiana. Su mensaje sigue siendo actual porque los cristianos quieren saber también hoy cuáles son los criterios válidos para descubrir dónde está el Espíritu de Dios, para conocer cuál es la verdadera dimensión de Cristo y para vivir así con total autenticidad en una fe que siempre y hoy más que nunca está en peligro. San Juan nos va a centrar sus tres escritos en algo que es importante. Dios es amor, y el que es de Dios ama. El que no es de Dios no ama, insulta, ofende, calumnia, critica, pero el que es de Dios ama a Dios y ama a su prójimo como a él mismo. Trata de buscar la bondad de Dios. Sin amor, difícilmente se podrá llegar a ver a Dios. Gracias por haber estado con nosotros en la lección número 50. Si Dios quiere, nos veremos en la lección número 51. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.